Así habla el Señor a Sedná, el mayordomo del palacio. Yo te derribaré de tu sitial y te destituiré de tu cargo. Y aquel día llamaré a mi servidor, Eliaquim, hijo de Hilquías. Lo vestiré con tu túnica, lo ceñiré con tu faja. Pondré tus poderes en su mano, y él será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré sobre sus hombros la llave de la casa de David. Lo que él abra, nadie lo cerrará. Lo que él cierre, nadie lo abrirá. Lo clavaré como una estaca en un sitio firme, y será un trono de gloria para la casa de su padre. Palabra de Dios. Miren qué historia la de este personaje de la primera lectura del profeta Isaías que escuchamos. Eliaquim. ¿Cómo se llamaba? Pero así como con fuerza, porque es un nombre poderoso, es Eliaquim. ¿Cómo se llamaba? Y digo, impresionante la historia de Eliaquim, porque lo que nosotros escuchamos, vimos a un hombre que es totalmente bendecido por el Señor, lleno de esa presencia de Dios. Fíjense cómo lo describe, decía la primera lectura: aquel día llamaré a mi servidor Eliaquim, hijo de Hilquías, lo vestiré, si tiene la hojita, sigan la hojita, lo vestiré con túnica, lo ceñiré con tu faja, pondré tus poderes en su mano, y él será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré sobre sus hombros la llave de la casa de David. Lo que él abra, nadie lo cerrará. Lo que él cierre, nadie lo abrirá. Lo clavaré como una estaca en un sitio firme, y será un trono de gloria para la casa de su padre. Fíjense, esa es la descripción que se hace de Eliaquim. ¿De quién? Eliaquim. Dígale que tiene al lado: vos sos Eliaquim. Dígaselo. A ver si tiene cara de Eliaquim o no. ¿Qué está diciendo Dios? Porque acá es el profeta el que está hablando, pero es Dios. ¿Qué está diciendo de Eliaquim? Primero, que es servidor. Primera cosa, Eliaquim es servidor. Aquel día llamaré a mi servidor Eliaquim. Lo vestiré con túnica. ¿Qué significa eso? Que Dios le va a regalar dignidad. La túnica, la palabra de Dios en la Biblia, es símbolo de la dignidad, le da dignidad. ¿Se acuerdan ustedes Lucas capítulo 15, el hijo pródigo, cuando se va y vuelve ahí todo harapiento? ¿Qué dice? Vístanlo, pónganle la túnica. Le volvió a regalar la dignidad que tenía, que era la de hijo. Ya no es un pordiosero, ya no es un esclavo, ya no es alguien que se revuelve entre cerdos, es mi hijo. Por eso mando a vestirlo con esa dignidad, la túnica. Acá está diciendo de aquí que tiene una dignidad especial, una dignidad que le viene de Dios. Por eso lo viste con túnica. Lo ceñiré con tu faja. Pablo también hablaba de eso, de ceñirse, de ajustarse la faja. Es como el cinturón que usamos para que no se nos caiga la ropa. Ese es signo, es símbolo de decisión. El ceñirse con la faja en la palabra de Dios en la Biblia es la persona decidida, que sabe actuar cuando tiene que actuar. La persona que es recta. Eso representa, entonces, fíjense de aquí, es servidor, tiene una dignidad que le viene de Dios, es una persona decidida. Continúa diciendo el texto: pondré tus poderes en su mano. Eliaquim es una persona
poderosa, es una persona fuerte. Y Él será un padre para los habitantes de Jerusalén, para la casa de Judá. Eliaquim va a tener el corazón de padre, que se va a ocupar de su pueblo, que se va a ocupar de todos, pero como padre, con amor, con ternura. Continúa diciendo el texto: lo clavaré como una estaca en un sitio firme y será un trono de gloria para la casa de su padre. Va a ser como una estaca firme. Esa es la descripción de Eliaquim. Eliaquim está totalmente bendecido. Pregunto, ¿usted se siente como Eliaquim? ¿Se siente servidor? ¿Se siente fuerte? Sí. Ya hay algunos que dijeron que no. ¿Se siente con poder? Ya hay otros que dijeron menos todavía. O más que no, menos que sí. Porque nosotros cuando miramos nuestra historia nos damos cuenta que no somos así. Que lo tenemos, sí, porque Dios nos ha regalado una dignidad de hijos. Que tenemos ese poder que nos viene del Espíritu por los dones, por los carismas, sí, seguro que sí. Que tenemos esa capacidad de ser decididos. ¿Cuántas veces vivimos nosotros bajo la duda? ¿Será que tengo que hacer esto? ¿Será que tengo que hacer lo otro? ¿Será que tengo que irme? ¿Será que tengo que quedarme? ¿Será que me tengo que casar con este? ¿Será que me tengo que casar con la otra? Eliaquim es decidido. Eliaquim es firme como una estaca en la roca. No lo sacaban así Eliaquim, así nomás. Cuando miramos nuestra vida, muchas veces nos damos cuenta de que no somos tan como Eliaquim. Pero el texto está recortado y si nosotros leemos unos versículos más adelante, dice lo siguiente, que ustedes no lo tienen en la hojita, pero sí está en la Biblia. Por eso los invito a que después en su casa continúen leyendo el texto. Dice, de él, es decir, de Eliaquim, estará suspendida toda la gloria de la casa de su padre, retoños y garfos, todos los vasos pequeños, desde las tazas hasta las vasijas de todas clases. Aquel día, lo dice el Señor, se verá la estaca clavada en un sitio firme, se quebrará, caerá, y la carga que estaba sobre ella será destruida, porque así ha hablado el Señor. Palabra de Dios. Tomando la imagen de la vida de Eliaquim, que es firme como esa estaca, Dios continúa diciendo: de esa estaca de Eliaquim muchos se colgarán, muchos quedarán suspendidos, agarrados a Eliaquim, de su casa, de su familia, y en algún momento esa estaca que está firmemente clavada en la roca va a ceder y se va a hacer añicos, se va a romper, se va a destruir. Presta atención, mi hermano. ¿Qué nos está diciendo el Señor a través de Eliaquim? Muchas veces nosotros vamos cargando muchas cosas. Vamos cargando problemas. Vamos cargando dificultades. Vamos cargando fracasos. Vamos cargando la enfermedad. Vamos cargando desengaños. Vamos cargando aquellas cosas que no funcionan. Vamos cargando también las alegrías, los gozos, los triunfos, las ilusiones. Vamos cargando las culpas. Y eso es lo que nos está diciendo el Señor aquí con Eliaquim. Eliaquim, que estaba como esa estaca firme clavada en la roca,
Se le fue colgando tantas cosas esa estaca firme que llega un momento que no la pudo sujetar más y se cayó. Problema económico, que lo solucione de aquí. Total es firme. Problema con los hijos, que lo solucione de aquí. Dificultades en el matrimonio, es de aquí. Todo es de aquí. Era la solución, es de aquí. Nosotros a veces podemos estar en el lugar de aquí, que queremos hacernos cargo de todo. Ojo, no significa desentenderse, pero no cargar aquellas cosas que nos van a empezar a destruir.